Egipto despertaba cada mañana con el mismo sonido, el golpe seco del látigo contra la espalda de los esclavos. El sol aún no salía, pero el calor ya se pegaba a la piel como una condena. Cientos de hombres hebreos cargaban piedras gigantescas, arrastrándolas sobre la arena para levantar monumentos que nunca llevarían sus nombres. Pirámides, templos, ciudades enteras, construidas sobre sudor, sangre y silencio. Entre ellos había niños que ya conocían el cansancio antes que el juego, ancianos que habían olvidado cómo era caminar sin miedo, mujeres que parían con la mirada puesta en el suelo, temiendo que el llanto de un recién nacido atrajera a un soldado egipcio. Porque el faraón tenía una orden clara: todo varón hebreo debía morir. Egipto temía al pueblo que había esclavizado. ¡Más rápido!, gritó un capataz levantando el látigo. ¡El faraón no espera! Pero el pueblo hebreo sí esperaba. Esperaba a un Dios del que solo quedaban historias. Historias antiguas, contadas en susurros por las noches, cuando el cansancio vencía al miedo. Historias de un Dios que había prometido libertad. Esa misma noche, lejos de los palacios y de los soldados, una mujer hebrea sostenía a su hijo recién nacido. Lo envolvió con manos temblorosas, intentando acallar su llanto. Sabía que no podía quedarse con él. Sabía que, si lo encontraban, moriría. Con lágrimas silenciosas, tomó una pequeña canasta de juncos, la selló con brea y colocó al niño dentro. Luego caminó hacia el río Nilo, cuyas aguas reflejaban la luna como un ojo que todo lo veía. Cada paso era una despedida. Se arrodilló, besó la frente del niño y susurró una oración que parecía perderse en el viento. Dios de nuestros padres, no lo abandones. La canasta tocó el agua y comenzó a alejarse lentamente, llevándose consigo algo más que a un niño. Se elevaba el destino de un imperio. La corriente avanzó entre los juncos, mientras en lo alto del palacio, sin saberlo, el faraón dormía tranquilo, ajeno a que esa noche había nacido el principio de su caída. Y el río seguía avanzando. La canasta flotaba. El río Nilo la empujaba con suavidad como si supiera que cargaba algo sagrado. Las aguas pasaban lentas entre los juncos mientras el llanto del niño se apagaba, vencido por el movimiento constante del río. Desde la orilla, una joven observaba con el corazón detenido. Miriam no se atrevía a respirar. Era apenas una niña, pero esa noche había aprendido lo que significaba vigilar entre la vida y la muerte. Sus ojos seguían la canasta sin parpadear, lista para correr, gritar o desaparecer si algún soldado aparecía. Pero no fueron soldados los que llegaron. El sonido fue distinto. Risas, pasos suaves, voces femeninas. Desde el palacio, la hija del faraón descendía hacia el río, acompañada por sus doncellas. El agua era su refugio, el único lugar donde podía olvidar por un momento el peso de ser hija del hombre más poderoso de Egipto. «Aquí», dijo, «el agua está tranquila». Entonces lo escuchó. Un llanto débil, casi ahogado. «¿Oyeron eso?», preguntó la princesa frunciendo el ceño. Las doncellas guardaron silencio. El llanto volvió a sonar, más claro esta vez, como un llamado imposible de ignorar. La princesa apartó los juncos y lo vio. Una pequeña canasta meciéndose en el agua. «Tráiganla». Cuando la abrieron, el niño alzó el rostro. Sus ojos se encontraron con los de ella y algo se quebró en su interior. No era miedo, no era duda, era compasión. «Es un niño hebreo», dijo una doncella en voz baja. «Usted sabe lo que ordenó su padre». La princesa cerró los ojos un instante. Conocía la orden. La había escuchado desde niña. La muerte de esos bebés era ley, pero también era injusticia. «No», respondió finalmente. «Vivirá». Desde los juncos, Miriam sintió que las piernas le temblaban. Sin pensarlo, salió de su escondite y se acercó. «¿Quiere que le busque una nodriza hebrea?», preguntó con valentía temeraria. «Alguien que cuide del niño». La princesa la miró, sorprendida, y luego sonrió. «Ve». Miriam corrió como si el viento la empujara. Minutos después, regresó con una mujer que luchaba por no llorar, la madre del niño. «Cuídalo para mí», dijo la princesa. «Cuando crezca, será mío». Y así, sin saberlo,
el faraón abrió las puertas de su propio palacio al niño que un día lo desafiaría. El niño creció entre dos mundos: sangre hebrea en el corazón, poder egipcio en las manos. Lo llamaron Moisés, porque había sido sacado de las aguas. Y mientras los años pasaban, las cadenas seguían apretando al pueblo hebreo. Pero Dios ya estaba escribiendo su respuesta. La liberación había entrado al palacio. Los años pasaron como arena entre los dedos. Moisés creció rodeado de mármol, oro y silencio. Aprendió a leer jeroglíficos antes de saber quién era realmente. Caminó por pasillos donde su nombre era pronunciado con respeto y recibió la educación de un príncipe: estrategia, leyes, guerra, poder. Pero había algo que no encajaba. Cada vez que miraba su reflejo en el agua, veía un rostro distinto al de los demás. Cada vez que escuchaba los gritos lejanos de los esclavos, algo se removía en su pecho, como una herida que nunca cerró. Un día, ya adulto, Moisés salió del palacio. El sol caía con fuerza sobre los campos de trabajo. El aire estaba cargado de polvo y quejidos. Allí estaban los hebreos, su pueblo, aunque aún no lo entendiera del todo. Entonces lo vio. Un capataz egipcio golpeaba brutalmente a un esclavo. El látigo caía una y otra vez, arrancando gritos que nadie parecía escuchar. Algo se rompió dentro de Moisés. Miró a un lado, miró al otro. No había testigos. En un instante que cambiaría su vida para siempre, Moisés se lanzó sobre el egipcio. Sus manos, acostumbradas a la suavidad del palacio, se cerraron con una fuerza desconocida. El golpe fue mortal. El silencio cayó pesado. El cuerpo del egipcio quedó inmóvil sobre la arena. Moisés retrocedió, horrorizado por lo que había hecho y por lo que había descubierto de sí mismo. Enterró el cuerpo apresuradamente y regresó al palacio con el corazón ardiendo. Pero el secreto no duró. Al día siguiente, al intentar mediar entre dos hebreos que peleaban, uno de ellos lo miró con desprecio. ¿Acaso piensas matarme como al egipcio? La sangre se le heló. Egipto sabía, y el faraón también. La sentencia fue inmediata: muerte. Esa noche Moisés huyó, no como príncipe, no como héroe. Huyó como un hombre perseguido por su pasado. Cruzó desiertos interminables, dejando atrás el poder, el nombre, la identidad que había construido, hasta que llegó a una tierra extraña llamada Madián, donde el silencio era tan vasto como el cielo. Allí, junto a un pozo, Moisés se sentó, agotado. No sabía que había escapado del faraón, pero aún no podía escapar de Dios. El viento del desierto soplaba lento, como si el tiempo mismo se hubiera detenido, y en ese silencio comenzaba una espera que duraría años. Madián no tenía palacios, tenía polvo, viento y días que parecían no terminar nunca. Para Moisés, aquel lugar era el reverso exacto de Egipto. Nadie lo conocía, nadie esperaba nada de él, y por primera vez, nadie le tenía miedo. Allí conoció a Jetró, un sacerdote del desierto, y terminó trabajando como pastor. El antiguo príncipe aprendió a caminar detrás de ovejas tercas, a leer el cielo para encontrar agua, a escuchar el silencio. Los días se hicieron años, los años se hicieron rutina. Moisés se casó, tuvo hijos y pensó, quizá, que su historia ya había terminado, que Egipto era un recuerdo lejano, que la ira que una vez ardió en su interior se había apagado para siempre. Pero Dios no había terminado con él. Una mañana, mientras conducía el rebaño por las laderas del monte Horeb, algo rompió la monotonía del paisaje. Fuego. Una zarza ardía a la distancia, pero no se consumía. Las llamas danzaban vivas, imposibles, como si el fuego obedeciera otras leyes. Moisés se detuvo. «Voy a acercarme», murmuró. «Esto no es normal». Cuando dio el primer paso, una voz lo llamó desde el fuego. «¡Moisés! ¡Moisés!». El corazón le golpeó el pecho con fuerza. «Aquí estoy», respondió temblando. «No te acerques», dijo la voz. «Quita las sandalias de tus pies, porque el lugar que pisas es santo». Moisés obedeció y cayó de rodillas. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob estaba allí, hablándole desde el fuego. «He visto la aflicción de mi pueblo en Egipto», continuó la voz. «He escuchado su clamor y he descendido para liberarlos». La esperanza encendió el aire. Entonces Dios dijo las palabras que Moisés nunca esperó oír. «Ve,
Yo te envío al faraón. Tú sacarás a mi pueblo de Egipto. El silencio se volvió pesado. ¿Yo? Susurró Moisés. ¿Quién soy yo para ir al faraón? Había matado, había huido, había fallado. Yo estaré contigo, respondió Dios. Pero el miedo ya había despertado. ¿Y si no me creen? ¿Y si no me escuchan? El fuego crepitó con fuerza. ¿Qué tienes en la mano? Una vara. Arrójala al suelo. La vara cayó y se transformó en una serpiente. Moisés retrocedió aterrado. Tómala por la cola. Obedeció, y la serpiente volvió a ser vara. Así sabrán que yo te he enviado. El fuego seguía ardiendo, y la vida de Moisés estaba a punto de cambiar para siempre. Porque aceptar ese llamado significaba volver al lugar del que había huido y enfrentarse al hombre más poderoso del mundo. Moisés no aceptó de inmediato. El fuego ardía frente a él, eterno, y aún así su voz temblaba. Señor, yo no soy elocuente, nunca lo fui. Mis palabras se tropiezan unas con otras. Había enfrentado bestias en el desierto, tormentas de arena y noches sin agua, pero nada le daba tanto miedo como volver a hablar frente a hombres poderosos. La respuesta fue firme, sin dureza, sin duda. ¿Quién dio boca al hombre? Yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que has de decir. Aún así, Moisés bajó la mirada. Por favor, envía a otro. El fuego se agitó con más fuerza. Tu hermano Aarón saldrá a tu encuentro. Él hablará por ti. Tú serás como Dios para él, y él será tu voz ante el faraón. El destino quedó sellado. Moisés tomó la vara. Ya no era solo un pedazo de madera. Era señal, autoridad, promesa. Días después, el desierto fue testigo de su regreso. Moisés caminaba hacia Egipto, acompañado por Aarón, con el corazón dividido entre el miedo y la obediencia. Cuando llegaron, convocaron a los ancianos de Israel. Aarón habló, Moisés mostró las señales, y por un instante, el pueblo creyó. Cayeron de rodillas. Dios nos ha visto, susurraron. Dios no nos ha olvidado. Pero la esperanza dura poco cuando se enfrenta al poder. Moisés y Aarón entraron al palacio del faraón. Columnas gigantescas lo rodeaban. Oro, guardias, silencio absoluto. Así dice el Dios de Israel, declaró Aarón. Deja ir a mi pueblo para que me celebre fiesta en el desierto. El faraón rió. ¿Y quién es ese Dios para que yo obedezca su voz? No conozco a ese Dios, ni dejaré ir a Israel. La respuesta fue castigo. Ese mismo día, el trabajo se volvió más duro. Se exigieron las mismas cuotas de ladrillos, pero sin paja. El pueblo fue aplastado por la carga. Los hebreos maldijeron a Moisés. «Nos has traído desgracia», gritaron. «Mejor era morir esclavos que morir ahora». Moisés regresó a Dios quebrado. ¿Por qué enviaste a alguien como yo? Nada ha cambiado. La respuesta fue un susurro que tembló como trueno. Ahora verás lo que haré al faraón. Y en ese instante, el cielo de Egipto pareció oscurecerse, como si algo antiguo estuviera despepertando. El Nilo era el orgullo de Egipto. El pueblo clama De por sus su aguas libertad, y nacía esta la noche vida, el marcharemos alimento, hacia ella. la riqueza. Sin el río, Egipto no era nada. Por eso, cuando Moisés y Aarón se presentaron nuevamente ante el faraón, no fue casualidad el lugar. Estaban a la orilla del río. Así dice el Señor, anunció Moisés, levantando la vara. En esto conocerás que yo soy Dios. La vara descendió. El agua tembló, y entonces ocurrió. El Nilo se volvió sangre. No fue un simple cambio de color. Los peces murieron al instante. El olor se hizo insoportable, y el río que daba vida se convirtió en fuente de muerte. El pueblo gritó, los sacerdotes corrieron, y el faraón observó con el ceño fruncido. Pero su corazón no se quebró. «Mis magos pueden hacer lo mismo», dijo con desprecio. Y así comenzó la batalla invisible. Ranas invadieron casas, camas y templos. Piojos cubrieron a hombres y animales.
Moscas llenaron el aire hasta hacerlo irrespirable. El ganado cayó enfermo. Llagas brotaron en la piel. Cada plaga era una herida al orgullo egipcio. Cada señal desafiaba a un dios falso. Y tras cada una, Moisés pedía libertad, y el faraón endurecía su corazón. Egipto comenzó a temer. El cielo se oscureció cuando cayó granizo mezclado con fuego, destruyendo campos enteros. El trigo ardió. Los árboles se partieron. Luego vinieron las langostas. No dejaron nada. El faraón llamó a Moisés desesperado. «He pecado, ruega por mí. Dejaré ir al pueblo». Moisés oró. El viento sopló. Las langostas se fueron. Pero cuando el alivio llegó, el faraón volvió a mentir. Entonces cayó la oscuridad. 3 días sin sol. 3 días de terror. La oscuridad se podía sentir. Se podía respirar. Solo en las casas de los hebreos había luz. El faraón temblaba. «Vayan», dijo, «pero dejen su ganado». «No», respondió Moisés, «no quedará ni una pezuña atrás». El faraón gritó furioso. «Vete de mi presencia. Si vuelves a verme, morirás». Moisés lo miró con una calma que helaba. «Así será», dijo, «no volveré a ver tu rostro». Pero ambos sabían que aún faltaba algo definitivo, algo que partiría la historia en dos. Esa noche, un silencio distinto descendió sobre Egipto. El sol apenas asomaba cuando el faraón comprendió lo que había hecho. Egipto estaba vacío de fuerza. Los campos destruidos, las casas en luto, los esclavos libres. La rabia reemplazó al dolor y el orgullo herido gritó más fuerte que la razón. «¿Cómo pudimos dejar ir a Israel?», rugió. «¿Quién nos servirá ahora?». La orden fue inmediata. Carros de guerra rodaron sobre la arena, caballos entrenados para matar, soldados endurecidos por campañas y sangre. El ejército más poderoso del mundo salió tras un pueblo indefenso. Delante, los hebreos avanzaban confiados, hasta que lo escucharon. Un trueno lejano, un temblor en la tierra. Al voltear, vieron polvo elevándose como una tormenta viva. «¡El ejército!», gritó alguien. El pánico estalló. Frente a ellos, el mar. Detrás, la muerte. «¿Para esto nos sacaste de Egipto?», clamaron. «Hubiera sido mejor morir esclavos». Moisés se quedó en silencio. Miró al pueblo, luego al mar interminable y finalmente al cielo. «No teman», dijo con voz firme. «Hoy verán la salvación del Señor. Permanezcan quietos». Entonces ocurrió. Una columna de fuego descendió del cielo y se colocó entre Israel y Egipto. Oscuridad para unos, luz para otros. La noche cayó otra vez. «Extiende tu vara», ordenó Dios. Moisés levantó el brazo. El viento sopló con una fuerza nunca antes vista. Las aguas comenzaron a abrirse. El mar rugía, retrocediendo, levantándose como muros gigantescos a ambos lados. El fondo quedó seco. El pueblo avanzó temblando, con el agua erguida a derecha e izquierda. Niños caminaban tomados de la mano, ancianos apoyados en bastones. El miedo se mezclaba con asombro. Cuando el último hebreo pisó la otra orilla, el ejército egipcio entró. «¡Adelante!», gritó el faraón. «¡Los alcanzaremos!». Los carros avanzaron, pero las ruedas comenzaron a atorarse. Demasiado tarde. «Extiende tu vara otra vez», dijo Dios. Moisés obedeció. El mar volvió a su lugar. Las aguas cayeron con furia. Carros, caballos, soldados, todo desapareció bajo las olas. Al amanecer, el mar estaba en calma. En la orilla, el pueblo miraba los restos del ejército. El miedo se transformó en canto. Las mujeres danzaron. Miriam levantó su voz. «El Señor ha triunfado gloriosamente». La esclavitud había terminado, pero el desierto apenas comenzaba. La celebración duró poco. El canto se apagó conforme el mar quedaba atrás y el desierto se abría frente a ellos como un océano de arena.
No había muros de agua esta vez, solo sol, silencio y un camino incierto. 3 días caminaron, 3 días sin encontrar agua. Las gargantas ardían, los labios se partían, los niños lloraban sin fuerza. Y entonces, cuando por fin divisaron un manantial, la esperanza volvió a encenderse. Pero al beber, el agua era amarga. Mará, la llamaron, porque así se sentía la vida en ese momento. El pueblo estalló contra Moisés. «¿Qué vamos a beber?», reclamaron. «¿Para esto nos sacaste de Egipto?». Moisés no respondió al pueblo, gritó al cielo. Dios le mostró un árbol, lo arrojó al agua y el agua se volvió dulce. Fue una señal sencilla, casi humilde, pero clara. El Dios que abre mares también cuida lo pequeño. Más adelante llegaron a Elim, un lugar con 12 fuentes y 70 palmeras. Descansaron, respiraron. Pensaron que quizá el camino sería así. Pero el desierto no concede treguas largas. El hambre apareció, las reservas se agotaron, los estómagos rugían, la memoria comenzó a mentirles. «En Egipto comíamos carne», decían. «Nos sentábamos junto a ollas llenas. Aquí vamos a morir». Olvidaron los látigos, recordaron solo el pan. Dios escuchó y respondió otra vez. Al caer la tarde, bandadas de codornices cubrieron el campamento, y al amanecer, algo extraño apareció sobre la tierra, fino, blanco, como escarcha. «¿Qué es esto?», preguntaron. «Maná», respondió Moisés, «el pan que Dios les da del cielo». Cada día recogerían solo lo necesario, ni más ni menos. Pero no todos obedecieron. Algunos guardaron de más, y el maná se echó a perder. El desierto estaba enseñando una lección dura. La libertad no es solo salir de Egipto, es sacar a Egipto del corazón. Y mientras aprendían a depender día a día, una sombra comenzaba a moverse entre las dunas. No todos celebraban la libertad de Israel. El ataque fue repentino. No hubo advertencia ni negociación. Amalek cayó sobre Israel como una bestia hambrienta, atacando por la retaguardia. Los cansados, los débiles, los que apenas podían caminar. El pueblo gritó. El miedo regresó con violencia. Moisés no tomó una espada. Subió a una colina con la vara de Dios en la mano. Abajo, Josué reunió a los hombres y se lanzó a la batalla. Mientras Moisés levantaba los brazos, Israel prevalecía. Cuando el cansancio lo vencía y los bajaba, Amalek avanzaba. Aarón y Hur lo comprendieron. Se colocaron a su lado. Uno sostuvo su brazo derecho, el otro el izquierdo. Así, con manos alzadas hasta el atardecer, Israel venció. No fue la fuerza del ejército, fue la dependencia de Dios. Moisés edificó un altar y lo llamó «El Señor es mi bandera». Después, el camino continuó. El monte Sinaí apareció imponente, cubierto de nubes y fuego. El pueblo acampó a sus pies y Dios llamó a Moisés a subir. Truenos, relámpagos, el monte temblaba. «Prepárense», advirtió Moisés. «Dios va a hablarnos». Y en medio del fuego, Dios descendió. Entregó palabras grabadas no en arena, sino en piedra. Mandamientos que darían forma a un pueblo libre, no esclavos sin rumbo. No matarás, no robarás, no oprimirás al extranjero. El pueblo temblaba. «Habla tú con Dios», pidieron. «No queremos morir». Moisés subió una vez más, y esta vez tardó. Los días pasaron. El silencio se hizo pesado, y el corazón humano, impaciente, comenzó a buscar sustitutos. La espera desgasta incluso a los que han visto milagros. Moisés seguía en el monte. El fuego aún ardía en la cima, pero abajo el pueblo comenzaba a inquietarse. El recuerdo del mar abierto ya no parecía suficiente. La fe, sin paciencia, empezó a desmoronarse. «No sabemos qué le pasó a Moisés», murmuraban. «Tal vez murió». Entonces buscaron algo visible, algo que pudieran tocar. Se acercaron a Aarón. «Haznos un Dios que vaya delante de nosotros», exigieron.
No sabemos qué fue de ese hombre que nos sacó de Egipto. Aarón dudó, pero cedió. Recolectaron oro, anillos, brazaletes, collares. Lo fundieron en el fuego y moldearon un becerro brillante. «Este es tu Dios, Israel», gritaron, «el que te sacó de Egipto». Bailaron, cantaron, celebraron como si la esclavitud nunca hubiera existido. Su luz refleja la Arriba, idolatría, en pero el su interior monte, es vacío Dios espiritual. habló con voz grave. «Desciende, tu pueblo se ha corrompido». Moisés bajó cargando las tablas de piedra. Al ver el becerro, la música, la danza, algo se quebró dentro de él. Arrojó las tablas. La ley se hizo pedazos contra la roca. «¿Qué han hecho?», gritó. El ídolo fue destruido, el oro molido y esparcido. El campamento quedó en silencio, cubierto de vergüenza. Dios habló de juicio. Moisés habló de misericordia. «Si no perdonas a este pueblo», rogó, «bórrame a mí también». El silencio se extendió como un abismo. Finalmente, Dios respondió: «Seguiré con ustedes, pero el camino será duro». El pueblo lloró. Comprendió que la mayor amenaza no era Egipto, era su propio corazón. Y aún así, Dios decidió quedarse. La nube volvió a cubrir el campamento. La presencia no se fue, pero la travesía estaba lejos de terminar. El campamento amaneció distinto. No hubo cantos, no hubo risas. El oro había desaparecido y con él la ilusión de controlar a Dios. El pueblo caminaba despacio, como quien carga culpa en los hombros. Moisés levantó una tienda fuera del campamento y la llamó tienda de encuentro. Allí entraba solo, y cada vez que lo hacía, la nube descendía. El pueblo observaba desde lejos. Sabían que algo sagrado ocurría allí dentro. Moisés habló con Dios, no como esclavo, no como príncipe, sino como un hombre que ya no tenía nada que ocultar. «Si tu presencia no va con nosotros», dijo, «no nos saques de aquí». Dios respondió con una promesa que sostuvo al pueblo. «Mi presencia irá contigo y te daré descanso». Entonces Moisés pidió algo impensable. «Muéstrame tu gloria». El silencio se hizo profundo. «No podrás ver mi rostro», respondió Dios, «pero te pondré en la hendidura de la roca y pasaré delante de ti». Al amanecer, Moisés subió otra vez al monte. Talló nuevas tablas de piedra. El viento soplaba fuerte. La nube descendió y Dios pasó. «Compasivo y misericordioso», proclamó, «tardo para la ira y grande en amor». Moisés cayó rostro en tierra. Cuando bajó del monte, algo había cambiado. Su rostro brillaba. No podía ocultarlo. El pueblo retrocedió asombrado. La presencia de Dios se reflejaba en él. Desde ese día, Moisés cubría su rostro con un velo al hablar con el pueblo. No por miedo, sino porque habían entendido que Dios seguía con ellos. La alianza había sido restaurada. El camino continuaba. Pero adelante los esperaba una decisión que marcaría el destino de toda una generación. La tierra prometida estaba cerca, tan cerca que podían olerla en el aire seco del desierto. Canaán se extendía delante de ellos como una promesa antigua, repetida por generaciones, soñada en noches de esclavitud. Dios dio la orden. Envía hombres a reconocer la tierra. 12 fueron elegidos, uno por cada tribu. Entre ellos iba Josué, con la mirada firme, y Caleb, con el corazón encendido. Durante 40 días recorrieron valles fértiles, viñedos inmensos y ciudades fortificadas. Cortaron racimos de uvas tan grandes que tuvieron que cardarlos entre dos. La tierra era buena, demasiado buena. Cuando regresaron al campamento, el pueblo se reunió expectante. Moisés aguardaba en silencio. «La tierra fluye leche y miel», comenzaron. «Es verdad». La esperanza empezó a levantarse. Pero entonces cambió el tono. «Sin embargo, el pueblo que habita allí es fuerte. Las ciudades son grandes. Hay gigantes. A nuestro lado somos como langostas». El miedo se propagó como fuego. Josué y Caleb intentaron hablar. «Podemos conquistarla»,
Dios está con nosotros. Pero ya era tarde. El pueblo lloró esa noche. Gritaron. Maldijeron el día que salieron de Egipto. Mejor hubiéramos muerto allá, clamaron. Volvamos. Incluso hablaron de apedrear a sus líderes. La nube descendió con peso. Dios habló con una tristeza que estremeció el campamento. ¿Hasta cuándo no me creerán? La sentencia fue dura. Esta generación no entrará en la tierra. Vagará 40 años hasta que desaparezca. El silencio fue absoluto. La promesa no se había perdido, pero se había postergado. Al amanecer, algunos intentaron subir por su cuenta, sin Dios, sin Moisés, y fueron derrotados. El desierto se cerró detrás de ellos. La libertad ya era suya, pero la tierra tendría que esperar. El desierto se volvió rutina. Días iguales, pasos repetidos, el mismo horizonte una y otra vez. 40 años no pasan sin dejar marcas. Cabellos se volvieron grises, niños crecieron sin conocer Egipto, ancianos murieron mirando hacia una tierra que no pisarían. El maná seguía cayendo cada mañana, el pueblo comía, pero se cansó del milagro. Siempre lo mismo, murmuraban. ¿No había algo mejor en Egipto? El cansancio volvió a transformarse en queja, y la queja en rebelión. Un día no encontraron agua. Otra vez. «¿Por qué nos sacaste?», gritaron. «Vamos a morir aquí». Moisés golpeó la roca como Dios había hecho antes. El agua brotó con fuerza, pero esta vez no fue igual. Dios habló con severidad. «No confiaste en mí delante del pueblo, no entrarás a la tierra». Moisés escuchó sin protestar. Había guiado a Israel fuera de Egipto, pero no sería él quien los llevaría al final del camino. La noche cayó pesada. Moisés entendió que incluso los grandes líderes pagan el precio de un instante de desobediencia. Pero la historia no se detenía. Una nueva generación se levantaba. Jóvenes que no recordaban cadenas, pero sí el desierto. Habían aprendido a caminar sin ver, a depender. La promesa seguía viva, y el momento de acercarse de nuevo estaba llegando. Moisés lo sabía. El final de su camino estaba cerca, aunque la promesa seguía delante del pueblo. Desde lo alto observaba a Israel y veía rostros nuevos, jóvenes fuertes, nacidos en la arena, formados en la espera. El desierto los había hecho distintos. Dios llamó a Moisés aparte y le habló con claridad. «Ha llegado el tiempo. Josué irá delante del pueblo». Moisés llamó a Josué. Puso sus manos sobre él delante de todos. «Sé fuerte y valiente», le dijo. «No temas, porque el Señor irá contigo». El pueblo guardó silencio. Comprendieron que una etapa terminaba. Antes de partir, Moisés habló una última vez. No gritó, no ordenó. Recordó. Les recordó la esclavitud. Les recordó el mar abierto. Les recordó el desierto y la fidelidad de Dios aun cuando ellos fallaron. «Elijan la vida», les dijo. «No olviden al Dios que los sacó de Egipto». Luego subió al monte. Desde allí vio la tierra prometida extendiéndose ante sus ojos. Valles, ríos, ciudades, todo lo que había guiado durante años, sin tocarlo. Moisés sonrió. Había cumplido. Dios lo tomó y nadie supo dónde quedó su tumba. Porque su historia no estaba en una piedra, estaba en un pueblo libre. Abajo, Josué levantó la mirada. Era tiempo de avanzar. El río Jordán los esperaba. El Jordán corría frente a ellos. No era un mar, pero en temporada de lluvia se desbordaba con fuerza, impidiendo cualquier cruce. Sus aguas turbias avanzaban rápidas, como si quisieran recordarles que la promesa nunca llega sin desafío. El pueblo se detuvo. Josué respiró hondo. Ya no estaba Moisés. Ahora la voz que debía confiar era la suya. Y la de Dios. «Prepárense», ordenó. «Mañana el Señor hará maravillas entre ustedes». Los sacerdotes tomaron el arca del pacto. Sus pasos fueron lentos, firmes. El pueblo observaba en silencio conteniendo el aliento. Cuando los pies de los sacerdotes tocaron el agua, el río se detuvo.
Las aguas se levantaron a lo lejos como un muro invisible. El cauce quedó seco, y el pueblo cruzó, tribu tras tribu, niños, mujeres, ancianos. Todos pasaron. 12 piedras fueron colocadas en medio del río y otras 12 en la orilla. Para que recuerden, dijo Josué, para que cuando sus hijos pregunten, sepan que Dios sigue abriendo caminos. Al otro lado, por primera vez, pisaron la tierra prometida. El maná dejó de caer. La provisión del desierto había terminado. Ahora comerían del fruto de la tierra. La etapa había cambiado. Pero la tierra no estaba vacía. Frente a ellos se alzaba Jericó, con muros altos y puertas cerradas. Una ciudad que se burlaba del pueblo que avanzaba sin armas suficientes, sin estrategia aparente. Esa noche, Josué salió solo. Y allí, en la oscuridad, una figura apareció frente a él, con espada desenvainada. ¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos?, preguntó Josué, llevándose la mano al arma. La respuesta lo dejó sin aliento. No, yo soy el comandante del ejército del Señor. Josué cayó rostro en tierra. La batalla estaba por comenzar, pero no como ellos la imaginaban. Jericó amanecía cerrada, sus puertas reforzadas, sus murallas altas y gruesas, sus soldados atentos. Desde lo alto observaban al campamento de Israel con desdén. ¿Ese era el pueblo que decían venía con un Dios poderoso? Josué recibió instrucciones que desafiaban toda lógica militar. Marcharán alrededor de la ciudad, dijo, una vez al día durante 6 días, en silencio, no gritos, no espadas, no ataques, solo pasos. El primer día el pueblo caminó. El sonido de sandalias sobre la tierra seca fue lo único que rompió el silencio. Los habitantes de Jericó se burlaron desde los muros. El segundo día, lo mismo. El tercero, también. La duda comenzó a filtrarse entre algunos, pero nadie habló. Algo profundo estaba ocurriendo. Estaban aprendiendo a obedecer incluso cuando no entendían. El séptimo día fue distinto. Hoy darán 7 vueltas, ordenó Josué, y cuando suene el cuerno, griten. El pueblo marchó. 1 vuelta, 2, 3. El sol subía lento, quemando la piel. 4, 5, 6. En la séptima vuelta, los sacerdotes tocaron los cuernos. Josué levantó la voz. ¡Griten! Porque el Señor les ha entregado la ciudad. El grito fue ensordecedor, no de guerra, sino de fe acumulada. Y entonces, la tierra tembló. Los muros comenzaron a crujir, a partirse, a desmoronarse como arena mojada. Las piedras cayeron una tras otra, levantando nubes de polvo. En segundos, lo imposible se volvió camino abierto. Jericó cayó, no por fuerza humana, sino por obediencia. El pueblo avanzó. La promesa ya no era un sueño lejano, estaba sucediendo. Pero una pequeña desobediencia, escondida entre la victoria, estaba a punto de traer consecuencias. La victoria había sido total, pero incompleta. Jericó ardía aún cuando el pueblo comenzó a celebrar. Dios había sido claro, nada debía tomarse para sí. Todo estaba consagrado, todo pertenecía a Él. Pero entre el polvo y los escombros, un hombre decidió guardar silencio. Acán. Vio un manto hermoso, plata brillante y oro reluciente. Pensó que nadie lo notaría. Los escondió bajo su tienda y continuó como si nada hubiera pasado. El siguiente objetivo parecía pequeño. Jai, una ciudad menor, sin murallas imponentes. No enviemos a todo el ejército, dijeron. Será fácil. Pero no lo fue. Israel fue derrotado. Hombres cayeron. El pueblo huyó. El miedo regresó como un eco del pasado. Josué rasgó sus vestidos y cayó rostro en tierra. ¿Por qué?, clamó. ¿Por qué nos abandonaste? La respuesta fue directa. Israel ha pecado. El campamento fue revisado, tribu por tribu, familia por familia, hasta que el pecado salió a la luz.
Acán no negó. Lo vi, lo quise, lo tomé. El silencio fue pesado. No era solo su error, era el costo de la desobediencia. El pecado fue quitado del campamento, y entonces Dios volvió a caminar con ellos. Jai cayó. El pueblo aprendió algo que el desierto ya había intentado enseñarles. La victoria no se sostiene sin fidelidad, y mientras avanzaban, conquistando poco a poco la tierra, el tiempo seguía su marcha. La historia del Éxodo estaba llegando a su última enseñanza. La conquista no fue un solo golpe, fue lenta, agotadora, llena de avances y retrocesos. Ciudad tras ciudad, valle tras valle, Israel aprendía que la promesa no se poseía de una vez, se cuidaba día a día. Algunos pueblos se rindieron, otros resistieron con furia. Pero el mayor peligro ya no venía de afuera, venía de las decisiones. Al ver el avance de Israel, varios reyes cananeos se unieron para atacar. El cielo se cubrió de nubes oscuras mientras los ejércitos chocaban. Josué levantó la voz y pidió lo imposible. «Sol, detente». Y el sol se detuvo. El día se alargó hasta que la batalla terminó. Dios peleó por su pueblo una vez más, como en el mar, como en el desierto. Sin embargo, no todos obedecieron del todo. Algunos dejaron enemigos vivos. Otros hicieron pactos donde Dios había pedido separación. No pasa nada, decían, podemos convivir. Pero la desobediencia, aunque parezca pequeña, siempre deja raíces. Con el tiempo, la tierra fue repartida entre las tribus. Cada una recibió su herencia. Cada familia, un lugar donde vivir sin miedo. La promesa hecha a Abraham se había cumplido, pero Josué, ya anciano, sabía algo que los jóvenes aún no entendían. La libertad conquistada puede perderse si se olvida su origen. Reunió al pueblo una última vez. Sus palabras no fueron suaves, fueron urgentes. Josué estaba de pie frente al pueblo. Su espalda ya no era recta como antes. Sus manos temblaban levemente, pero su voz aún tenía el peso de la historia. «Ustedes han visto todo lo que el Señor ha hecho», comenzó, «no con espada ni con arco, sino con su mano poderosa». El silencio fue total. «Yo ya soy viejo», continuó, «pronto seguiré el camino de todos los hombres, pero ustedes seguirán viviendo en esta tierra». Los miró uno a uno. «Si se apartan del Señor, si sirven a otros dioses, la tierra que hoy disfrutan se volverá contra ustedes». Las palabras cayeron como piedra. «Elijan hoy a quién servirán», dijo, «pero yo y mi casa serviremos al Señor». El pueblo respondió con fuerza, «Serviremos al Señor». Josué no sonrió. «No podrán servirlo a medias», advirtió. «Él es santo, no comparte el corazón». Hicieron un pacto. Levantaron una piedra como testigo. Escribieron palabras que nadie debía olvidar. Poco tiempo después, Josué murió. Y por un momento, solo por un momento, el pueblo permaneció fiel. Pero la historia ya había demostrado algo con claridad. Cuando no se recuerda el camino recorrido, la libertad comienza a desvanecerse. El éxodo había terminado, pero la lucha del corazón humano apenas comenzaba. Pasó el tiempo. Una generación descansó bajo la tierra y otra tomó su lugar sin haber visto el mar abrirse ni el fuego descender del cielo. Para ellos, la historia del Éxodo era un relato contado por abuelos, no una experiencia vivida. Y lo que no se vive, se olvida. Poco a poco el pueblo comenzó a mezclarse con las naciones vecinas. Aprendieron sus costumbres, adoptaron sus fiestas, escucharon a sus dioses. «No es tan grave», decían, «solo estamos adaptándonos». Pero la adaptación se convirtió en abandono. El altar fue reemplazado, la memoria silenciada, la gratitud sustituida por costumbre. Entonces llegaron las consecuencias. Los pueblos que habían dejado vivos se levantaron contra ellos. Hubo opresión, miedo, derrota. El pueblo clamó, pero ya no con la misma fe, sino con desesperación. Dios escuchó y levantó jueces, hombres y mujeres comunes, imperfectos, llamados en medio del caos para rescatar al pueblo una vez más.
Cada vez que Israel clamaba, Dios respondía. Cada vez que había paz, Israel olvidaba. El ciclo se repetía. La libertad seguía siendo un regalo, pero también una responsabilidad. Y mientras el tiempo avanzaba, una pregunta quedaba suspendida en el aire. ¿Podrá el ser humano sostener la libertad sin olvidar al Dios que se la dio? Los jueces iban y venían, unos valientes, otros quebrados, todos insuficientes. Cada liberación era temporal, cada victoria traía un breve respiro, seguido de una nueva caída. El pueblo empezaba a entender algo doloroso. No bastaba con cambiar de líder si el corazón seguía siendo el mismo. «Queremos un rey», clamaron, como las otras naciones. Querían seguridad visible, un trono, un ejército permanente, alguien que peleara por ellos. Dios escuchó la petición y dolió. «No te rechazan a ti», le dijo el profeta, «me rechazan a mí como su rey». Aún así, les concedió lo que pedían. El pueblo tuvo reyes, algunos buenos, muchos no. El poder volvió a corromper, la justicia se torció. La memoria del éxodo se convirtió en ritual vacío. Los profetas alzaron la voz. «Recuerden de dónde los sacó Dios. No vuelvan a la esclavitud del corazón». Pero pocos escucharon. El pueblo que una vez cruzó el mar volvió a encadenarse, no con hierro, sino con orgullo, idolatría y olvido. Y entonces ocurrió lo impensable. La tierra prometida fue perdida, el templo destruido, el pueblo llevado al exilio, otra vez esclavos. Pero esta vez algo había cambiado. En medio de la ruina comenzó a nacer una esperanza distinta, no basada en un líder humano, ni en una nación fuerte, sino en una promesa más profunda. Los profetas hablaron de un nuevo éxodo, uno que no cruzaría mares, sino corazones. En tierras extrañas, junto a ríos que no eran el Nido ni el Jordán, el pueblo lloró. Colgaron sus arpas, bajaron la mirada. Recordaron Sión. El exilio no solo les quitó una tierra, les arrancó la falsa seguridad. Sin templo, sin rey, sin muros, quedaron frente a la pregunta que siempre habían evitado. ¿Quiénes somos sin todo eso? Y allí, en la derrota, la voz de Dios volvió a escucharse. No en truenos, no en fuego, sino en promesa. «Haré algo nuevo», decían los profetas. «Abriré camino en el desierto. Traeré a mi pueblo de regreso». Hablaron de un siervo sufriente, de un pastor distinto, de un libertador que no empuñaría espada. «Él llevará sus cargas», anunciaron. «Él romperá el yugo». El pueblo comenzó a entender. El problema nunca fue Egipto, ni Babilonia, ni Roma. El problema siempre había sido el interior. Pasaron los años, luego siglos, y cuando el tiempo estuvo completo, en una aldea pequeña, lejos del poder y del ruido, nació un niño. No en un palacio, no con ejército, no con corona, pero con una misión que cambiaría todo. Los sabios no lo entendieron, los poderosos no lo notaron, pero el cielo celebró. Porque el nuevo éxodo estaba a punto de comenzar, y esta vez no sería de una nación, sería para toda la humanidad.